informe de la Guardia Civil dice claramente que no hay indicios de financiación irregular del Partido Socialista. Sobre el informe de la UCO lo más importante, y es que deja claro y demostrado que en el Partido Socialista no hay financiación irregular. La UCO dejó claro que todo lo que había abonado el Partido Socialista era contrafactura. En ninguna de las líneas de esos 490 folios de informe de la UCO, en ninguna hay ningún indicio de una posible financiación irregular del Partido Socialista. Yo no veo ningún elemento relativo a ninguna posible financiación irregular. Fernando Grande Marlaska, usted no ve más que lo que le permiten ver. Dios bendito, qué vergüenza iba a decir de persona, vamos a dejarlo en de profesional. Una persona que fue magistrado, que luchó contra ETA, acabar en esta parodia cutre. ¿Usted no ve nada? Pues nada, presente ya, o sea, acabe ya con la parodia esta de que usted es magistrado, presente la dimisión de su excedencia, ¿vale? Y así ya terminamos con esta farsa. Carmen Tomás, ¿cómo estás? Muy buenas, es que es tremendo que un magistrado que está harto de hacer autos, sentencias, si se lo ha leído y dice lo que dice, malo. Y si no se lo ha leído y opina, peor. Ya te digo yo que se lo ha leído y ya me extrañaría que no se lo hubiese leído de forma anticipada a todos los demás. Porque con la colección de topos que tienen colados por todas partes, ya me extrañaría que no tenga una especie de envío premium, ¿eh? Porque se le ve al gobierno muy prevenido de determinadas cosas. Porque, hombre, estás haciendo unas cosas siendo magistrado. Es que este sí que está, la toga sí que la está pasando por el camino, vamos, manchándola. Raúl Vilas, bienvenido. Buenas noches. Es que Marlaska encarna personalmente, en persona, la degradación del sanchismo. Hablamos de la degradación institucional mucho, pero Marlaska se ha mimetizado tanto con el sanchismo que ha llevado esa degradación a lo personal. Porque, claro, la imagen que teníamos de él hace 10 años a la que tenemos ahora es tremendo. Ahora, hace 10 años cuando iba a decir una expresión un poco fea, cuando, se buscaba la Fiscalía General del Estado del PP, peloteaba al PP todo lo que podía. De una forma obscena. Y fijaros en cómo responde cada vez que se le piden explicaciones a los periodistas, o ese de parlamentario, con una soberbia, un desprecio a todo, a cualquier uso democrático. Dicen, Carmen, que no hay indicios. Vamos a ver, sobres de dinero de 3.000, 4.000 euros que violan la ley antiblanqueo. Dinero acumulado en los cajones. Dinero enviado en fajos a la casa de Ábalos. ¿El millón? Un millón en supuestos gastos para Santos Cerdán. Ábalos, Coldo, que lo meten ahí de refilón y dices, ¿pero qué pinta aquí Coldo? Pues si no es del partido. Si no es del partido, pero como era el que llevaba la pasta. Y luego un señor que se han inventado que se llama Secretaría de Organización. ¿Cómo que Secretaría de Organización? Varios. O sea, yo no he visto nunca caminar al señor Secretaría de Organización. Equipo. Ellos sabrán. Bueno, eso, las cajas enviadas al domicilio de Ábalos con los fajos. Las remesas de dinero que no encajan, pero vamos, ni de coña, perdón por la expresión, con los billetes que luego se utilizaban en los supuestos fajos. Sobres por todas partes con el sello. Sobres que no aparecen reflejados en la contabilidad A. Una contabilidad A que no encaja para nada. 750.000 euros a nombres de sujetos colectivos que les pagaban en metálico y no saben identificar quiénes eran. Un tesorero que lo tienen que quitar de ahí y le meten 245.000 euros para que esté callado como presidente de Nusa. Bueno, y la que tiene el cajón lleno, que dice, venir a por el dinero que se me sale por los laterales. Y va a Puente y saca ahora un vídeo, no sé si lo habéis visto. Vergonzoso. Una cosa burda, que 6 billetes de 50 euros en un sobre, que es el adelanto de caja de tesorería. Lo digo porque estos intentos desesperados por justificar lo injustificable, pues indican eso, que es injustificable. Son delatores, además. Es sí, que haciendo eso te delatas. ¿Qué necesidad? Un rasgo de este gobierno. Cada vez que intentan dar explicaciones, lo empeoran. Oye, vamos a hablar en nada con Alejandro Entrambas-Aguas para que nos dé más claves de esta financiación ilegal que ya se abre pieza. El término técnico es esto, se abre pieza en la Audiencia Nacional, que manda narices que tengamos que escuchar a Marlaska decir que no había indicios y lo acaba abriendo su antigua casa. Hombre, digo yo que usted algo debería respetar esa casa, aunque solamente sea porque trabajó allí. De hecho, lo mejor de su vida lo hizo allí.
luego pasó ya a sus habilidades políticas, que casi prefiero ni comentarlas. Pero vamos, que es una vergüenza en lo que ha acabado usted. ¿Qué quiere que le diga? O sea, que Ismael Moreno ahora también es un También fascista. es facha con toga. Facha con toga. Ahora, tenemos esto. Y puente. Tenemos del informe, que seguimos evidentemente desgranando detalles del informe que ya lo he explicado antes, no es el informe de Ángel Víctor Torres, es el informe sobre el caso mascarillas en Canarias. Claro, no me extraña que todos nosotros le hemos bautizado de una forma así, cotidiana, de una forma entre nosotros, dentro de redacción, le hemos bautizado como el informe Ángel Víctor Torres. ¿Por qué? ¿Porque era el informe de él? No, porque aparece tantas veces que al final te acabas quedando con que es un informe sobre él, pero no se le ha investigado. O sea, las toneladas de indicios que estamos observando que relacionan a Ángel Víctor Torres son sin haberle investigado a él. Sin haberle investigado a él. Como se le abra una cuenta, como se le mire un teléfono, nos vamos a quedar a Es que nadie ha revisado sus correos electrónicos ni sus terminales, solamente los de los otros miembros de la trama. Bueno, pues ya sabemos que Torres infló en $500,000 el coste de las mascarillas minutos después de contratarlas. ¿La inflada de los precios también consiste o es una de las habilidades o es una de las cuestiones que tiene que trabajar un presidente de una comunidad autónoma? ¿Por qué lo inflaba? ¿No era peor para sus habitantes? ¿No era peor para su caja presupuestaria? ¿Por qué lo hacía? ¿Porque usted estaba en connivencia con la trama? Pregunto, ¿eh? Bien. El número 2 de Yolanda Díaz, que ya aparece también en las negociaciones. Bueno, de hecho aparecen 3 personas del Departamento de Trabajo. ¿Pero qué pintaban ellos? Sí. Dicen, no, para certificar la validez de las mascarillas a efectos laborales. Perdón. Pues si está certificada por sanidad, está certificada por sanidad, ¿no? Es seguridad en el trabajo. Bueno, una conversación maravillosa de Aldama con una persona que cuando les llega los informes, porque se los debió pasar a Ángel Víctor Torres, evidentemente, porque sanidad digo yo que no le pasaría los informes a una de las empresas de la trama. Bien, pues resulta que cuando les pasan los informes le dicen, a ver, que es que pone expresamente que no puede ser utilizado para uso médico. Y respuesta de Aldama, pues le quitamos la pegatina. ¡Ole! Ahí estamos, sí señor, lo que viene siendo un cuidado de la población. Es que no se les cae la cara de vergüenza. Pero el otro se lo traga. Quiero decir que Aldama Hombre, te puede decir misa a un tío que dice, no, le quitamos... No, perdona, vamos a ver un momento, esto que has traído es una basura. Ni que le quites la etiqueta ni nada, esto te lo llevas y esto no se te paga, ¿no? Eso hubiera sido... Hombre, normal. Una cosa normal, ¿no? Esto es una cagada lo que habéis hecho, perdón. Nos habéis timado, no se os paga. Y no se te paga, te las lleva, porque además yo esto no lo quiero guardar, no sirven para nada, ¿no? Pero más que se lo traga, yo diría que la expresión es obedece. Porque de lo que hemos conocido, lo que queda claro es que Víctor Torres obedecía a la trama. Hay algún audio que ha salido en el que le dice, no te preocupes, Koldo. Entonces, que el que está al servicio de la trama es nada menos que un presidente autonómico. Si no, no se quedan las mascarillas ahí, no las pagas. Ahí la clave es qué autoridad tiene Koldo o de quién le viene la autoridad para que presidentes autonómicos, ministros, se pongan a sus pies, le digan, sí, Koldo, no te preocupes, Koldo. Y luego también me parece muy significativo el grado de intimidad en las conversaciones, las expresiones que utilizan. Si lo consigues te dejo que me violes. La carne, una manera de hablar que yo no hablo así con un compañero de trabajo. Tienes que tener un grado de intimidad y de complicidad que implica que tú sabes quién es Koldo y a qué se dedica. A estas alturas tenemos un dibujo de la trama que es obvio. Es decir, aparecen ministros por todas partes. Aparecen negociaciones, las de Ángel Víctor Torres, que también acababan muchas de ellas en la mesa de Pedro Sánchez. Hubo gestiones para tener encuentros con Pedro Sánchez, con el presidente del gobierno. Aparece, por cierto, Air Europa, mezclado en todo esto. ¿Otra vez Air Europa? Una refinería. Es que vamos a comprar test PCRs porque queremos negociar un nuevo plan de apertura en pleno COVID de los aeropuertos, para que sea más fácil viajar. Pero esperad que se lo vamos a consultar a Air Europa. ¿Perdón? O sea, siempre los mismos. El dibujo de la trama es evidente. Es imposible que alguna de las personas clave, y me estoy refiriendo a todos ellos, ministros, Koldo García Izaguirre, Víctor Aldama y Pedro Sánchez, no tuvieran conocimiento pleno, porque las gestiones son permanentes, y en cosas que eran absolutamente vitales. Nos está escuchando ya Pelayo Barro. Pelayo, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, Carlos, ¿qué tal? Pelayo de The Objective en estos momentos. Oye, te pregunto por una noticia que habéis publicado que a mí me parece especialmente dañina para la población. Lo digo porque aquí hay la faceta corrupción. Y luego está la faceta
que yo no sé si se conseguirá investigar, que es la faceta de la inmoralidad con la que trataron un asunto en un momento en el que moría cada día miles de personas. Y por lo visto les dio lo mismo porque la cuestión era hacer dinero con la justificación que fuera. Y me refiero a la noticia que publicas de que Torres infló en $500,000 el coste de las mascarillas minutos después de contratarlas. Esto a mí solamente se me ocurre un sujeto que saliese beneficiado. Ni era la población canaria, ni era el presidente, ni eran sus presupuestos, era la trama. Pues absolutamente. Son ellos los que se llevaron el $500,000 en los 447.000 euros extra que pasó de costar el contrato a las 6 de la tarde un día a las 6:48 del mismo día. Es decir, 48 minutos después el contrato costaba $500,000 más. ¿Y dónde estaba la trampa? Pues que bueno, que al principio habían pactado, bueno, que ese precio de las mascarillas de 2,5 euros por unidad, pues bueno, incluía todo, ¿no? Y cuando reciben el contrato ya formalizado dicen, no, lo hemos pensado mejor y que os vamos a cobrar aparte el avión de Madrid a Canarias. Y cuando, pues una cosa que haría cualquier empresa, cualquier institución medio seria, diría, no, oye, mira, te has saltado lo que me habías prometido, pues búscate otro comprador o me vuelves a las condiciones anteriores. ¿Sabes lo que pasa, Pelayo? Se firmó 48 minutos después. Claro, ¿sabes lo que pasa, Pelayo? Que al final, en una negociación medio seria, lo que no existe es un presidente de comunidad autónoma metido en estas negociaciones, que a mí que me expliquen exactamente qué pinta un presidente de comunidad autónoma. O sea, el Servicio Canario de Salud tiene sus responsables económicos, que son los que negocian esto. ¿Qué pinta ahí Ángel Víctor Torres? Que al final nos acabamos acostumbrando a unas cosas, manoseando un cargo con acceso directo al presidente, con acceso directo a Coldo. Es que los de Sanidad no querían esas mascarillas porque no valían. Te voy a dejar que me violes. O sea, pero ¿de cuándo acá esto es un procedimiento administrativo? Sí, sí. Y hay una cuestión además que a mí me resulta especialmente calcinante, que es que el otro día cuando sale Torres a festejar que no había ni señoritas ni había mordidas en el informe, porque prácticamente estaban festejando eso, ya vemos un poco el nivel del listón. Es que ellos son muy de fiestas, ellos, Pelayo. Cuando salen a decir eso, además dicen que, que lo que reflejan los mensajes es que Torres estaba en ese momento luchando por la salud de los canarios, porque necesitaban material y de ahí el nerviosismo que reflejaban los mensajes y demás. Vamos a ver, en el mismo informe de la UCO de esta semana, salen los técnicos del Servicio de Salud Canario diciendo tenemos mascarillas suficientes para los próximos 2 meses. No vemos necesario gastarnos 12 millones más en estas mascarillas, que además sabemos y tienen toda la pinta de que no van a servir. Efectivamente, no servían como uso médico. Bueno, pues aún así, esto se aceleró y el dinero acabó en las manos de Víctor de Aldama, acabó en las manos de Soluciones de Gestión, acabó en las manos de Coldo y sabemos también, presuntamente, acabó en las manos de Ábalos. Lo que no sabemos es en manos de quién más acabó para que todo este interés, ¿no?, en acelerarlo todo, en cerrarlo rápido y en que todo el mundo cobrara pronto, ¿no? Pelayo, te veo más en la tesis nuestra, de que no crees que Ángel Víctor Torres haya salido reforzado en su inocencia, ¿eh? Yo creo que no, pese a que él esperaba posiblemente algo bastante bestia y algo que le hiciera dimitir, como en el caso de Santos Cerdán, ¿no? Aquella imagen de Santos Cerdán leyendo prácticamente su esquela política en el escaño del Congreso. Bueno, pues en este caso no ha sido así, no ha habido nada delictivo, una prueba material fehaciente de que ha cometido un delito. Pero indicios hay a punta pala, y sobre todo lo que hay es una inmoralidad política, Pelayo, es que lo que veo es que... Pelayo, a mí me hace mucha gracia las afirmaciones de este gobierno. Vamos a ver, los informes de la UCO no determinan los tipos delictivos, lo que hacen es recopilar hechos. Claro, no aparece ninguna calificación delictiva porque la UCO no se dedica a eso. A eso se dedica un juez de instrucción y posteriormente en el juicio oral, ya en la sentencia. Y me hace mucha gracia porque además dicen, no ha aparecido, indicios, la terminología jurídica es pruebas indiciarias. A mí me hace mucha gracia esta discusión que mantiene el Partido Socialista y dice, son indicios, no son pruebas. Dios bendito. El día que leáis algo en materia penal, mira que tenéis experimentación penal, pero en carne. Ahora, en otra cosa, Pelayo, que un abrazo muy fuerte. Un abrazo, buenas noches. Bueno, pues nada, que me da que efectivamente Ángel Víctor Torres va a tener algún problemilla que otro. Claro, aquí lo interesante es que cuando lo cojan y le empiecen a investigar, pues entonces sí que esos indicios podrían pasar a pruebas cuando se vean sus móviles, sus movimientos, su tal, o sea, sus teléfonos, sus cuentas corrientes. Claro, es que ahora mismo lo que hay es indicios. Y luego, además, para mí, el mayor indicio es que saliera diciendo que él no había estado en el piso de Atocha. Bueno, ¿y a mí qué?
Efectivamente. O sea, pero ¿qué te estás...? O sea, es accusatio non petita, ya está. O sea, es que lo hacen todo así. O sea, no, yo no. Si yo no estaba allí, yo no, señoritas, nada. Si no estamos hablando de señoritas, y a nosotros ahora mismo las señoritas no nos importan. Lo que dice ese informe es todo el trasiego que os traíais y, por cierto, lo de la refinería. Que de repente habla de ello así, lo deja así, dice, pero si nadie te ha preguntado por nada que tenga que... Y el tío lo suelta. Además desveló que era en Arucas, que nadie sabía que era en Arucas. Nadie sabía dónde era, iba el tío y lo suelta, o sea, es que estaba más pillado que... Esa alegría que exhibió, casi euforia, el martes, ¿no? Fue el martes, sí. Solo puede venir precedida de una preocupación, o sea, de un acongoje que tenía tremendo. Entonces se liberó. Era la liberación, pero sí. porque estás acongojado si tú no tienes nada que ocultar, Ángel Víctor. En cualquier caso, yo le diría que tampoco se preocupe tanto por un informe más, un informe menos, porque su futuro depende de Sánchez. O sea, él es un peón de Sánchez, quiero decir. Él Sí, caerá totalmente. o no en función de si a Sánchez le interesa que siga o no. Porque aquí esperar que en este gobierno haya algún criterio de moralidad o ninguno. O sea, es la pura conveniencia de Sánchez. Puede estar preocupado por su futuro penal, eso sí. Pero me refiero a su futuro político, que ya puede salir el informe, ya no solo indicios, pruebas, que si Sánchez considera que tiene que seguir, de todas formas, fíjate que al final el gobierno nos mete a todos un poco en su agenda mediática para darle la vuelta a las cosas, porque yo decía antes esta historia de si Fernando Grande Marlaska no tenía acceso premium, privilegiado a los informes. Vamos a ver, cuando supimos todos que se iba a realizar un informe que iba a incluir a Ángel Víctor Torres, y se le empezó ya a llamar informe Ángel Víctor Torres, alguien debía tener información privilegiada. Lo digo porque en aquel momento salió el gobierno y dijo, le haremos dimitir si aparece la relación con los pisos de señoritas. Bien, qué casualidad que este informe, que lleva una anotación en la página 6, este informe de la UCO, dice, vamos a ver, hemos tenido que chequear 84 dispositivos, hemos tenido que chequear más de 1 millón de conversaciones y no hemos tenido tiempo. Lo dice abiertamente. Dice, por lo tanto, nos reservamos el derecho a hacer una ampliación de este informe cuando hayamos podido estudiar todo el material. Pero alguien tenía que tener conocimiento de que lo primero que se les estaba pidiendo, porque va acelerada la pieza de las mascarillas, era precisamente el chequeo de las mascarillas. ¿Quién pudo tener acceso a eso como para que el Partido Socialista sacase esa explicación que nos ha colado a todos de, perdón, le haremos dimitir si aparece de los pisos de señoritas? Que ya sabíais que la indicación a la UCO era que se tenía que anticipar la parte de mascarillas, ¿verdad? Señor Fernando Grande Marlaska, se lo repito, ¿usted graba conversaciones? Digo, de la cloaca en las prisiones, porque esa es la acusación que está encima de la mesa. ¿Usted tiene acceso privilegiado a los informes de la UCO? ¿Usted maniobra o usted se lo pasa a su gran jefe, a su amo, a su sanchidad? ¿Le pasa las informaciones para que él pueda diseñar campañas mediáticas para intentar dar la sensación de que la UCO no está haciendo nada o no consigue nada? Bueno, Alejandro Entrambas-Aguas, ¿cómo estás? Hola Carlos, buenas tardes. Oye Alejandro, antes de que entremos en tema financiación ilegal, que sé que tiene las mismas ganas que yo, pero ha salido aquí el tema de la refinería y como tú has estado publicando cosas sobre la historia de las refinerías y del tema de Ángel Víctor Torres, cuéntanos las últimas novedades. Pues mira, estabais haciendo referencia a un detalle que efectivamente no ha pasado desapercibido, ¿no? Aunque a Ángel Víctor Torres le hubiera gustado que no nos hubiéramos dado cuenta, que es cuando dio la rueda de prensa para decir que bueno, que no había nada en el informe de la Guardia Civil que le pudiera implicar. Él hizo referencia a que bueno, que la refinería se iba a llevar a cabo en Arucas, ¿no? Que casualmente es el municipio donde él residía cuando era presidente de las Islas Canarias. Y fíjate, Carlos, hoy lo que hemos publicado en el debate es que Alejandro, que no se había dicho hasta ese momento. Se hablaba de una refinería, pero no estaba identificada la sede. Efectivamente, se desconocía por completo. Alejandro, que este es el problema de mentir 500 veces por segundo, que al final alguna se te cae fuera del área de control. Claro, obvio, te pillan. Lo único que sabíamos, porque esto sí que había aparecido en otros informes policiales, es que uno de los miembros de la trama, Koldo García, había visitado unos terrenos en Tenerife. Pero a partir de ahí nunca más había vuelto a haber ninguna novedad con respecto a la refinería. Hacías antes referencia, Carlos, a que la UCO, efectivamente, no había tenido tiempo para analizar todos los dispositivos sobre los que están sacando la información y que previsiblemente en unas semanas o en unos meses, el tiempo que tarden los investigadores, habrá una ampliación de ese informe y ahí sí que figurará, entre otras cuestiones, todo lo relativo a este asunto. Y lo que hemos publicado en el periódico, al tema de la refinería, efectivamente. Con respecto a ese asunto, a nosotros nos han trasladado fuentes de la investigación que hay mensajes del ministro hablando con Koldo García donde le pone a su disposición
toda la red de contactos que él tenía en Canarias, que evidentemente por haber sido presidente de las Islas Canarias, eso denota que tiene un acceso prácticamente privilegiado a cualquier institución que pueda haber en las islas, para facilitar la instalación de los depósitos fiscales, que es el primer paso para montar la refinería. Y en concreto hemos extraído una parte literal de uno de los mensajes donde el propio ministro le pregunta a Koldo García: ¿qué más necesitáis? Y el ministro se encargaba de ir abriendo puertas y de ir conectando a Koldo García con autoridades municipales para poder desarrollar el proyecto. Vale, traducido, Alejandro, si evidentemente existe este material, lo tenéis vosotros, significa y se confirma que va a haber ampliación de ese informe de la UCO. Sí, se confirma que va a haber esa ampliación, eso es. Claro. Con lo cual, oye, ya siento darle una mala noticia a Ángel Víctor Torres esta noche, ¿eh? Ángel Víctor Ángel, ve preparando otra mentirijilla, que la vas a necesitar. Alejandro, ¿qué te ha parecido? Bueno, claro, hablamos de mentiras. ¿Qué te ha parecido el enésimo bulazo en el que se le ha cazado al gobierno? No hay indicios de financiación ilegal, no hay nada. Marlaska, Pilar Alegría, Pedro Sánchez, Félix Bolaños, no hay nada. Toma, pieza nueva, pieza abierta por financiación ilegal del Partido Socialista. Sí, y además lo verdaderamente llamativo de ese movimiento judicial es que el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, lo que ha hecho ha sido abrir una pieza separada, es decir, que se quiere centrar de lleno en verificar punto por punto si todos estos indicios de financiación ilegal al final son constitutivos de un delito de financiación ilegal, que era lo que más temía Pedro Sánchez, ¿no? Porque obviamente en el caso de que el PSOE acabe siendo investigado por este delito, pues en fin, deja en muy mal lugar lo que Sánchez aludió cuando consiguió el Palacio de la Moncloa, ¿no? Aquello de la Gürtel puede parecer una anécdota en comparación con todo esto, pero evidentemente ahora el juez lo que va a hacer es, partiendo de la declaración de la empresaria Carmen Pano, que dijo que había entregado 90.000 euros en billetes a la sede del Partido Socialista, y en base a los testimonios plagados de contradicciones del gerente del PSOE y de la trabajadora, que era la que se encargaba de entregar los billetes metidos en sobres, pues ir paso a paso analizando todas las cuentas del Partido Socialista y vamos a ver si cuadran, porque hasta ahora la Guardia Civil dice que las cifras no cuadran. Oye, te voy a hacer una última pregunta que sé que tiene una parte de contenido cómico, ¿eh? ¿Te acuerdas que los partidos de extrema izquierda es el PSOE, los de extremísima izquierda aseguraron que había una línea roja, que si se abría una investigación por financiación ilegal del Partido Socialista, cortaban y renunciaban todos a sus cargos? ¿Te lo crees? No, para nada. Para nada, porque bueno, pues ya veremos a ver Sánchez qué es lo que se saca de la chistera y no me extrañaría que iniciaran otra campaña de desprestigio contra el magistrado Ismael Moreno, ¿no? Lo hemos visto con el juez Peinado, con la magistrada Viedma, pues ahora lo veremos con un juez de la Audiencia Nacional, no me cabe la más mínima duda. Y esto es un tema que sí que preocupa a Pedro Sánchez, porque obviamente el hecho de que un juez vaya a investigar la financiación del partido, esto fácilmente puede derivar en que al mismo tiempo se investigue también cómo se financió la candidatura de Sánchez para liderar la Secretaría General del Partido Socialista y que en esa investigación puedan aflorar si su suegro, el padre de Begoña Gómez, inyectó fondos en esa campaña. Fondos procedentes de los prostíbulos y las saunas. Eso es. El famoso crowdfunding. Alejandro, un abrazo fuerte. Gracias, un abrazo. Bueno, nos vamos a ir a publicidad, volvemos, seguimos hablando de todo esto, por supuesto, y de Begoña Gómez, que también tiene novedades. La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Sánchez aquí en la comisión de investigación dijo no recordar si los negocios de saunas de su suegro habían financiado las primarias. Como no lo recuerda, pues tenemos que llamar a los responsables de las cuentas de las primarias de Pedro Sánchez. Lo dicho, ¿se acuerdan de lo que nos acaba de decir Alejandro entre ambas aguas? ¿Se acuerdan de la información que publicó Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital? ¿Hará en estos momentos, Raúl, 3 meses, 4 meses, la información de Villarejo? Sí, yo creo que fue junio, ¿no? Sí, julio, sí, por junio. ¿Qué era lo que decía aquella información? Que había una sospecha de que podría haber utilizado Pedro Sánchez, porque evidentemente su suegro le habría pasado la información, digo yo, ¿no? Podría haber utilizado 2 cosas, y eran las sospechas. 1, el dinero para las primarias. 2, cuidado con esta historia, las grabaciones.
porque resulta que los prostíbulos y saunas estaban llenos de cámaras. Y en concreto, una de las saunas, la sauna Adán, que luego pasó a negocio puro de prostitución y tal, pero hubo un momento en el que recibía muchos políticos y efectivamente funcionaba como un sitio de contacto homosexual. De contacto homosexual, según han certificado infinidad de testigos, con prostitutos, con chaperos. Bueno, pues ahí había cámaras. Entre ellos Bob Pop, creo que se llama, sí, bueno, de hecho él aludió tiene una novela en la aludió a menores. A menores. Cuidado con esa historia. Y a drogas. Cuestión que luego fue certificada por otro testigo, diciendo que había menores. Bien, pues más allá de todo esto, en ese informe que publicó Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital, se hablaba de que ahora había un temor de si se podrían haber deslizado parte de las grabaciones e informaciones como uno de los mecanismos de ascenso de Pedro Sánchez en el partido. Dios bendito. Mira, tú tienes una sauna y tienes como... Pero hay una sauna con unos 10 cuartuchos arriba y cada cuartucho tiene una cámara. Públicos, que encima eran públicos. ¿Qué creéis? ¿Que es por seguridad o que es por otras cosas? Yo creo que es evidente, ¿no? Vamos a tomarnos el CalPlus. Yo creo que más que nosotros Pedro Sánchez, ¿verdad? Sí. No, tiene una semana muy mala, ¿eh? Vamos por el jueves, todavía nos queda el viernes a ver qué le sale, porque cada día le ha ido saliendo una cosa diferente. No tiene una semana para el relax de la sauna, ¿no? No. Así que bueno, vamos con el CalPlus. Venga. CalPlus de Mundo Natural, que es un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya sabes, CalPlus de Mundo Natural, y gánale la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico, dietista, en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Y Naya Pertusa, vamos con los miembros del Club Libertad Digital, esa gente maravillosa a los que tenemos que mimar. Buenas noches, Carlos. Quiero felicitar a un veterano del club. Lleva 8 años apoyándonos con su suscripción sin descanso. Además es su cumpleaños y qué menos que felicitarle y dedicarle el programa. Martín Trigueros Pedraza, de Málaga. Felicidades por esos 66 años que cumple hoy y le mandamos un abrazo con el agradecimiento de todo el equipo. Recuerden que si quieren formar parte de la familia del club, pueden hacerlo entrando en nuestra web www.clublibertaddigital.com o llamando al 91 409 4002. Bueno, pues nada, un abrazo enorme a estos miembros del Club Libertad Digital. 8 años. Martín de Málaga, 66 años, 66 años cumplidos hoy, cumpleaños, 8 años en el club. ¿Tú que frecuentas Málaga? ¿Qué le decimos? Hombre, por favor. A Martín. Vamos. Me decías antes que había una expresión que se la podemos aplicar a lo de la financiación ilegal del Partido Socialista, ¿no? Que es muy malagueña. No ni na. Es para decir no ni na. Que no hay financiación ilegal, no ni na. Martín, que un abrazo enorme, Exacto. Que un abrazo para toda tu familia, que muchísimas gracias por estar con nosotros. Anda, que no te queda tiempo. Que no nos deje, que todavía es muy joven. Sí, te queda tiempo por todas partes. Que nos siga escuchando y a ver si vamos a hacerle una visita algún día. De hecho, Martín... Hombre, a Málaga hay que ir. Por eso lo digo, a ver bueno, si... por supuestísimo. Por favor. Pedazo de ciudad. Y Martín, que te tienes que quedar porque además, como nosotros vamos a dar en primicia, o desde luego no sé en primicia, pero daremos con todo lujo de detalles cuando caiga Pedro Sánchez. En primicia. Eso lo tienes que celebrar con nosotros, Martín. Que un abrazo enorme, de verdad. Bueno, vamos a hablar luego con Esteban Urriztieta, porque el tema de lo del juicio a Álvaro García Ortiz, al fiscal general, está cogiendo tintes delicados para él, de lo cual me alegro enormemente. Estamos justo en el Ecuador. Han pasado testificales ya totalmente decisivas. Y ya hemos escuchado que fue el propio fiscal general el que dictó la nota de prensa, que fue una de las dos filtraciones. Hubo una más clandestina, hubo otra pública. La nota de prensa, pues la dictó él. Hemos escuchado que el gran motivo para activar todo el mecanismo de seguimiento al novio de Isabel Díaz Ayuso fue que era el novio de Isabel Díaz Ayuso. Efectivamente. Ayuso. Claro, resumiendo. Pero ahora ya no es una suposición. No, es que cuando lo preguntó el fiscal adscrito a ese tema, dijo, ¿pero qué os pasa? ¿Pero por qué estáis tan nerviosos? ¿Pero qué pasa con esta historia? Porque él no sabía quién era Alberto González Amador, cosa totalmente lógica y normal, y la respuesta oficial fue, es que mantiene una relación sentimental con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Bueno, y Lobato también, ¿eh? Lobato a su manera, no, que yo de Lobato, que ha demostrado que no llega ni a Lobezno. Lo he dicho desde el principio aquí, desde hace 1000 años ya, en este programa, que lo de Lobato, o sea... Que esto la gente, porque fíjate, el héroe, que no quiso hacerlo, que luego se fue al notario. Digo, pero vamos a ver, si lo que tenía que haber hecho era ese mismo día, que te vas a quedar sin cargo. Que es que querías todavía, a lo mejor, por si acaso te quedaba algo. O sea, lo de la honestidad de Lobato hay que hay que hacérselo mirar. Pero sí que dijo ayer
que, hombre, era contra Ayuso. Porque claro, si la cosa era, oye, haz ruido contra Ayuso, ¿a qué viene de hacer ruido contra Ayuso? O sea, ¿qué tiene que ver aquí Ayuso? Porque es la pareja de Ayuso, sí. El caso Ayuso. Muy feminista es el caso Ayuso. Es que que Radio Televisión Española el otro día dijo que era el juicio contra el novio de Ayuso. Sí, González Amador y Miguel Ángel Rodríguez, de paso, ya pasaba por allí. No fuese la pareja de Ayuso, ¿qué importancia tendría si el pacto de conformidad lo ofrece la Fiscalía o el abogado defensor? Si es algo que sucede cada día y a veces puede partir de la Fiscalía. No, aquí había el interés, había que dejar claro que la pareja de Ayuso era un delincuente confeso. Delincuente confeso, un criminal. Ayuso estaba con un criminal. ¿Por qué? Porque en aquel momento estaba apareciendo toda la porquería de Begoña Gómez y entonces es evidente que es una operación política y para que esa operación política se ejecute a través de la Fiscalía tiene que intervenir García Ortiz. Oye, antes de que vayamos... no cabe otra hipótesis. Y Lobato, otro detalle, no dijo, por supuesto, que él estaba seguro de que venía de la Fiscalía, pero dijo, hombre, es que a lo mejor... ¿De dónde va a venir? Pero es que dice, es que a lo mejor... y si era de la Fiscalía, o sea, que sí que da a entender que venía de ahí. Que venía de la Fiscalía, que él estaba quería enrollarnos ahí con un tal, sabiendo, oye, él era consciente de que venía de la Fiscalía. Sí. Vamos a hablar con Esteban Urrestieta en un ratito. Lo digo porque además al diario El Mundo le han estado colgando un San Benito permanentemente. Dice, no, el bulo. Pero qué bulo ni qué historias. O sea, para bulos los del gobierno. Vamos a dejarnos de tonterías. O sea, ¿cuál es el bulo de publicar un pantallazo? Por cierto, que además yo sigo sosteniendo abiertamente que ahí lo que se ve es que había un ofrecimiento, dice, lo lanzó primero el equipo jurídico de Alberto González Amador, lo lanzó la Fiscalía, que me da lo mismo quien empezó a correr antes. La cuestión es que había un ofrecimiento de haber llegado a un acuerdo. Y si se hubiese llegado a un acuerdo de paga y dejamos de perseguirte a través de la causa penal, en estos momentos no estaríamos en esta situación. Bueno, pues ese acuerdo que se le ofreció, y eso demuestra el pantallazo, por tanto, ni bulo ni historias, resulta que ese acuerdo se ha frustrado. Pero antes de que vayamos con Esteban, os quiero hacer una última pregunta y cerramos el tema de Begoña Gómez porque vuelven a pedir diligencias adicionales. Hay una investigación adicional porque también se llevaba de viaje, de representación poco menos, a Cristina Álvarez, lo cual significa que se incrementa el dinero potencialmente delictivo por malversación de caudales públicos. Y cuidado con una información que ha salido, que se ha publicado, porque resulta que esta persona que se le acaba de imputar nueva, que ya le ha vuelto a caer al juez Peinado, el facha con toga, qué pesados son, de verdad. A ver si cambian el repertorio. Bien, resulta que el juez Peinado ha imputado a la que era la secretaria general de Presidencia del Gobierno. A Judith Alexandra González se llama. Exacto. ¿Qué pasa con Judith Alexandra González? Oye, pues algo debe saber, algo debe pasar porque por el camino la Moncloa le otorgó un mérito que es un tanto extraño para una persona que tiene esta dedicación, porque este tipo de premios son para juristas de más que nombrada y renombrado prestigio. Bueno, pues le dieron la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort. Dices, ¿qué os pasa con esta persona? ¿Qué miedo tenéis? ¿Puede cantar quizá esta persona, Raúl? Muy probablemente. Quiero decirle, la instrucción del juez Peinado, que era prácticamente nos vendieron como que era un señor mayor medio loco, muy facha. Sí, que estaba gaga. Que había cogido 4 recortes de otros que son muy fachas y que se había inventado toda una historia. Ahora, en este punto en el que estamos, de ya casi 2 años de instrucción, no cabe ninguna duda de que los servicios de la Moncloa y de Presidencia del Gobierno trabajaron para las actividades privadas de Begoña Gómez. O sea, el papel de Cristina Álvarez está muy claro y ahora aparece esta Judith. Hombre, yo no sé qué méritos tendrá para recibir la cruz esa... Es una pedazo distinción. Por eso digo. En el mundo jurídico es una distinción elevadísima. No sé qué méritos puedes hacer, como ¿cuál es el cargo? Perdona. Ella, la secretaria de Presidencia. Ella tiene que saber todo lo que ha pasado. Para recibir esa cruz. Podemos buscar en quienes lo han recibido, esa distinción, si hay alguien con un cargo similar. Entonces, la hipótesis de que mejor que esté calladita... Pues es que os voy a leer creíble. Lo que dice la Orden de San Raimundo de Peñafort. Dice que se crea para premiar los relevantes méritos contraídos por cuantos intervienen en la administración de justicia y en el cultivo y aplicación del estudio del derecho en todas sus ramas, así como los servicios prestados en las actividades jurídicas dependientes del Ministerio de Justicia. ¿Y es la secretaria? ¿Ha estudiado Derecho? Sí, supongo que sí, pero vamos. No, que no lo es sé. la secretaria general de Presidencia del Gobierno. Que no fuera ni doctora en Derecho. Yo, a ver si tanto meterse con el juez Peinado. El juez Peinado
acaba de hacer una diana de mucho cuidado, porque por la mesa y por los mails y por el conocimiento y por las conversaciones de la secretaria general de Presidencia del Gobierno pasan todas las conversaciones cruzadas hacia el presidente del Gobierno. Claro. A ver si va a haber tocado diana, No es ninguna tontada, no, y están nerviosillos. De todas formas, hay una cosa, es que al final todos los que están de alguna manera involucrados, que han callado en algunos, ya sea en Ferraz, ya sea en el tema de la prostitución de Ábalos, ya sea en esto, todos les ha tocado el gordo. política. Y estaba recordando ahora que teníamos aquí una lista que hicimos un día, que yo creo que la vamos a ir ampliando, porque teníamos el silencio de los corderos, me acuerdo que lo llamamos, y teníamos a Mariano Moreno, Ana María Fuentes, Maricha Ruiz, Adriana Lastra, Óscar López, Pilar Alegría, Pedro Saura, Ricardo Mar, Alfredo Rodríguez, Juanfran Serrano, Julio Navalpotro. No sigas que nos consumimos todo el programa. Esteban Urriztieta, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Oye, ¿la realidad os va a acabar dando la razón y va a haber gente que se va a tener que callar con esta historia del bulo, el bulo, el bulo? Vamos a ver, yo creo que tú siempre lo has defendido muy bien y lo has contado muy bien. La publicación de un mail que es auténtico y que es relevante, por mucho que uno se empeñe, es muy difícil que se convierta de pronto como por arte de magia en falso, ¿no? y en un bulo. Nosotros publicamos el día 13 de marzo del año 2024 un mail que el fiscal mandó el día anterior, es decir, el 12 de marzo, a la defensa de la defensa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, diciéndole textualmente, abro comillas, podemos llegar a un acuerdo si usted y su cliente lo estiman posible. Yo creo que eso en castellano es un ofrecimiento, es una oferta, es una propuesta. Eso es una oferta, Esteban, firmada por Julián Salto. Firmada por Julián Salto, fiscal del caso, al abogado entonces del empresario Alberto González Amador. Julián Salto, que hay que recordar que es la persona que ya ha testificado que cuando le sacan del partido del Atlético de Madrid, en el campo de fútbol, dice, ¿pero qué os pasa? ¿De dónde viene este repentino interés? Y con dos santas narices le contestan y le dicen, es que Alberto González Amador mantiene una relación sentimental con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Tú, Esteban, ¿habías escuchado algún argumento jurídico así alguna vez? Bueno, la verdad que todo en este asunto es bastante sorprendente, ¿no? Entonces, bueno, pues como te digo, contamos ese correo electrónico que tiene relevancia por sí mismo. Si cambiamos los protagonistas de la historia, imaginaos como periodistas que tuviéramos acceso a un correo electrónico que le mandan el día de ayer el fiscal del caso Koldo al abogado de Ábalos, diciéndole podemos llegar a un acuerdo si usted lo estima posible. Bueno, ¿cómo no vamos a publicar como periodistas esa comunicación, ¿no? ¿Y cómo no vamos a decir que es una propuesta, que es una oferta? Bueno, a partir de ahí se desata, como sabéis, una reacción inexplicable por parte de la Fiscalía, donde dicen que hay que combatir el relato, ¿no? Y a partir de ese momento es donde se empiezan a filtrar otros correos de esas negociaciones que estaban en marcha entre la Fiscalía y la defensa de González Amador. Y el resultado de todo esto es que efectivamente en estos momentos tenemos sentado en el banquillo de los acusados al fiscal general. Estás siguiendo el caso, ¿verdad? El juicio, Esteban, me imagino. Sí. ¿Qué sensación te queda después de todos los testimonios que han pasado, después de que se haya visto la explicación real a lo que tú nos estabas contando en esta noticia, que deja en una situación lamentable a la Fiscalía General? Lo digo para la gente que se pierda en esto, que no me extraña. La Fiscalía, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en los tribunales con los jueces, tiene una relación y una dependencia jerárquica del fiscal general. Los jueces no dependen de un juez superior. Hay un Tribunal Supremo en apelación, pero no hay un mando que mande sobre los jueces inferiores. Los fiscales, a diferencia de eso, sí tienen una relación jerárquica. El fiscal general manda sobre ellos. Lo digo porque este mail o esta noticia lo que demuestra es que había una intención de cerrar el caso y, por lo tanto, de no arrastrar penalmente al novio de Isabel Díaz Ayuso. Pero alguien tuvo que dar una orden, evidentemente, para que se cambiara de criterio. ¿Qué sensación te queda después de todas estas jornadas de testificales, Esteban? Vamos a ver, hay un hecho que está claro y es que hubo una revelación de secretos. Se filtró un correo electrónico que era reservado 40 días, estaba fechado unos 40 días antes del que publicamos en el diario El Mundo, donde el abogado de Alberto González Amador pedía llegar a un acuerdo a la Fiscalía. Nosotros en nuestra información ya contamos que la iniciativa de este proceso como
ocurre con cualquier otro contribuyente, partió del señor González Amador, pero no 40 días antes, sino 8 meses antes, y que había pagado ya 400.000 euros para que el tema no llegara a mayores y no se judicializara. Se filtra ese mail con una textualidad que es demoledora para la pareja de Díaz Ayuso, donde el abogado dice textualmente: mi cliente ciertamente habría cometido 2 delitos fiscales. Existe mucha prueba indiciaria desde mi punto de vista de que ese documento sale de la Fiscalía General del Estado, es decir, es el propio fiscal general el que reclama inmediatamente esa noche todos los correos electrónicos, y por lo tanto parece evidente, y así lo ha estimado indiciariamente el instructor de la causa, y por eso estamos donde estamos y se ha abierto juicio oral, que ese documento sale del Ministerio Público. Es verdad que no existe una prueba definitiva de que fuera el fiscal general del Estado quien remitiera desde su WhatsApp, desde su correo electrónico, ese correo. Bien, es verdad que ha borrado todos sus dispositivos, y por lo tanto esa prueba es muy complicado. Era imposible localizarla. Que claro, que exista si fue él quien activó directamente el botón. Pero desde mi punto de vista existe muchísima carga indiciaria y ahora tiene que valorar el tribunal si eso es suficiente o no es suficiente. Esteban, ¿qué tal tu paso? Testificaste ayer, ¿no? Sí, testifiqué ayer y, bueno, la verdad que es una experiencia, hay experiencias más agradables que esa. Ya. Pero bueno, para mí hay una cosa muy relevante, y es que ya no se discute la veracidad de la información. La Fiscalía se refirió textualmente a nuestra información como una exclusiva, y por lo tanto ha habido un cambio radical desde un inicio, donde se intentaba descalificar la información diciendo que era inveraz, diciendo que era un bulo, y ahora estamos en un momento en el que la defensa del fiscal general del Estado despliega una estrategia de defensa que pasa por intentar sostener que nuestra información contenía ya los mismos elementos que el mail que se filtra del 2 de febrero. ¿Y eso por qué? Pues porque se intenta sostener que cuando se filtra el mail del 2 de febrero, los datos que contenía ya poco menos que los conocía toda España, eran sabidos, y que por lo tanto esa filtración no es delictiva. Es una estrategia muy técnica que pasa por intentar que nosotros, algo que no ocurrió, que es que nosotros tuviéramos previamente ese correo electrónico, que no lo teníamos. Teníamos lo que teníamos, es decir, el ofrecimiento inicial del novio, efectivamente, ante Hacienda, el pago de 400.000 euros, que existía una negociación con la Fiscalía y con la Agencia Tributaria que no se conocía en ese momento, y el último correo, el más inmediato y el más inusual, porque es normal ver a contribuyentes o leer comunicaciones de contribuyentes a la Fiscalía pidiendo acuerdos. Es mucho menos habitual leer un correo electrónico de la Fiscalía a un contribuyente ofreciendo este tipo de pactos. Esteban, un abrazo muy fuerte. Un fuerte abrazo. Cuidado con lo que estaba diciendo Esteban, porque es verdad que es muy técnico, pero delata que el fiscal general empieza a estar perdido en su defensa. O sea, tú no puedes pretender que un Tribunal Supremo, todo un Tribunal Supremo, te dé la razón en base a, como alguien sabía algo, lo sabía todo. No, lo que ha contado Esteban. Ellos publicaron lo que tenían. Ya está. ¿Eso significa que se había divulgado el resto? No. Amén de que a mí me hace mucha gracia aquí, de nuevo el Gobierno y el Partido Socialista vuelven a jugar a una confusión. Vamos a ver. En la Ley General Tributaria lo que dice es que la materia fiscal tiene que estar sometida a un pleno sigilo. Es la expresión que utiliza, pleno sigilo. ¿Eso significa secreto? Significa secreto y mucho más. Es decir, esa información que afectaba a información fiscal de Alberto González Amador, a sus negociaciones con la Fiscalía, donde entra directamente el secreto a una defensa, las conversaciones que tú mantienes con Fiscalía, con tu abogado, están todas sometidas a secreto, significa que se tiene que mantener en el absoluto sigilo. Es decir, que el hecho de que se hubiese filtrado inicialmente por otra vía una parte, no implica que tú puedas empezar a dar la bombo y platillo en todas las emisoras de radio. Estamos todos locos. Y la nota de prensa ya sabemos que fue dictada por el fiscal general. Y esa fue una segunda filtración, masiva de hecho, Raúl. Pero además, es decir, a mí me hace gracia esta supuesta defensa. Pero fíjate en la contradicción en la que caen, porque cuando se habla de
de la filtración sin entrar en la autoría, hasta ahora, desde el sanchismo y su entorno, se justificaba que esa filtración estaba bien porque había que desmentir un bulo. Y ahora nos están diciendo que el bulo ya estaba desmentido previamente. Entonces, porque ahora les interesa. Que se aclaren, porque una cosa o la otra. De todas maneras, cuando es verdad que no hay una prueba definitiva, porque claro, no hay móvil, no hay nada, pero joder, para eso están los jueces. Con todas las declaraciones de no ha llamado a todos los que ha llamado a lo tonto y a lo bobo, se ha llamado a gente que participó en todo, presuntamente, o estaban ahí en ese momento, uno porque lo sacaron y tuvo que dar, la otra porque le dictó el documento, Pero además una cosa, Carmen, puede no haber una prueba porque una persona sea inocente, o puede no haber una prueba porque se ha limpiado la escena del crimen. Claro. Sí, pero y en este caso sabemos que se ha limpiado la escena. Sí, pero a través de multitud de testigos de distintos se puede llegar a una conclusión. O sea, aunque no tengas como dos fiscales, aunque no tengas la prueba física, porque si no hubiera habido la prueba física, ¿para qué haces un juicio? No, es que llamas a un montón de testigos que han participado de una manera u otra, a los periodistas, a los fiscales del caso, a los de Moncloa. Hombre, todo un Supremo no monta todo este mogollón. Para que la gente no se líe, hechos totalmente probados ya. Que el fiscal general solicitó la información e hizo que se la pasaran certificado. Deprisa y corriendo, certificado además, Julián Salto. con mucha prisa. Efectivamente. Que a partir de ahí ese documento acabó en Moncloa, certificado, porque tenemos los mensajes de Pilar Sánchez Acera, que estaba en el gabinete de presidencia. Que a partir de ahí acabó en Lobato, es decir, para intentar acabar en la Asamblea de Madrid con Isabel Díaz Ayuso, certificado porque él mismo se encargó de llevarlo a un notario. Que acabó en la prensa, certificado, porque en la prensa lo hemos leído, vale. Que por el camino, cuando se empezó a investigar, fueron borrados todos los mecanismos de prueba, certificado por la UCO. Lo siento mucho, pero quedan ganas de decir, señoría, no hay más preguntas. O sea, ¿pero qué es lo que estamos dirimiendo aquí? O sea, si el fiscal general lo solicitó, lo vio y a partir de ahí apareció en Moncloa, en la Asamblea de Madrid, en la prensa, y cuando fue a investigarlo la UCO, la única que no pudo verlo fue la UCO porque había borrado todo, el fiscal general, pero ¿qué es lo que estamos debatiendo? Que por el camino pasó a una tercera persona con orden de que lo enviara. ¿Y a mí qué más me da? ¿Y a mí qué más me da? Y para colmo, tenemos la autoría también certificada. ¿Por qué? Porque si él fue el encargado de dictar personalmente la nota de prensa, es que el interés de que fuera divulgado era el suyo. Por tanto, tenemos toda la cadena probatoria, que a mí me hace mucha gracia esta historia, de verdad. Sobre todo una cosa que ha dicho... Dice que falta el mensaje clave. O sea, el 99% de los juicios se cierran por pruebas indiciarias certificadas y avaladas con que es la única tesis posible. Con un montón de testigos. Esto es. Pato. No, pero hay una cosa también importante, y es por qué todo lo anterior, es decir, cuando González Amador pagó, llegó a unos acuerdos, no sé qué, de todo eso no supimos nada. Solo cuando les interesó, si este es la pareja de... Entonces fue cuando se montó toda esta operación. Claro. O sea, cuando inicialmente González Amador pagó los 400.000 euros, llegó a unos acuerdos, ahí... Mira, ahí nadie levantó nada. Se puede explicar... Lo levantaron cuando necesitaban el tema para pagar el otro. Muy gráficamente. Julián Salto trató a González Amador como a cualquier otro contribuyente. Exacto. Y cuando le sacan del partido, del palco del estadio de Atleti, él dice, ¿qué pasa? Claro. Le dicen que es el novio de Ayuso. Exacto. Pues ya está. Sí, Nos vamos a publicidad, volvemos con todo el tema de lo que está pasando con Junts. Yo adelanto que a mí estas historias, de verdad, estoy del fuego. O sea, si los fuegos artificiales me producen sopor, los fuegos artificiales separatistas ni se lo imaginan. Vamos a hablar con Daniel Sirera, eso sí, bueno, para preguntarle si se cree algo de toda esta pantomima. Y luego por otra cuestión, y es que el PP en el Ayuntamiento de Barcelona, es decir, él, que es el responsable, el presidente del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, ha reclamado prohibir el burka, prohibir el pañuelo, etcétera. El burka y el niqab. El niqab, que son los que cubren completamente. Los que tienen, efectivamente, no el pañuelo que deja toda la cara ovalada. El hijab, que es el pañuelo, no. O sea, este es el que cubre de alguna manera. Sí, hay dos versiones. El total y el medio. El burka lleva, ni siquiera se le ven los ojos porque es una cosa terrible. Ese es total. Va con una rejilla y el niqab se ven los ojos. Pues vamos a hablar con él en un momento.
Ho tornaria a fer. Lo volvería a hacer. Lo volvería a hacer como haremos lo que sea para plantar cara a esta especie de jueces que hacen de justicieros contra el independentismo y por tanto nosotros esto lo batallaremos. I per tant nosaltres això ho batallarem. ¿Quién tiene alguna duda de que esta gente donde tiene que estar es entre rejas? O sea, ¿lo volvería a hacer? Pues donde tienes que estar es en prisión, hijo mío. Dicen, es que nos espiaban. Claro, normal. Claro, eres un golpista. Claro, lógicamente. Para eso están los servicios de inteligencia. ¿O te crees que están para abanicar monas por ahí? En España no se ha metido a nadie en la cárcel por ser independentista. Se ha metido por dar un golpe de Estado. Por golpistas, claro. Por violar todo el sistema penal, por violar todo el sistema democrático, por malversar. Así pocos tuvieron que enseguida le dieron el indulto. Tenían que haber... Eso no tendría que ser indultado nunca. O sea, no primero entra dentro de... Y después amnistía. No entra dentro del argumentario dice, ni de... Y dice, para plantar cara a esta especie de jueces, no, especie de revolucionarios que son ustedes. Dios, qué revolucionarios de saloncito. Sí. Que se ponen nerviosos. Junqueras, ¿cuánto estuvo en prisión, Raúl? Estuvieron un año y pico, 2 años. Y esos estuvieron, porque el líder de Toulouse se metió en un maletero y, bueno, totalmente. Y ahí sigue con los mejillones. los hay del maletero, sí. Muy heroico no ha sido. De todas maneras, este anuncio que ha hecho, que es ridículo absolutamente, lo de no voy a probar nada y tal, sí, lo de Junts, hay que decir una cosa, y es que es verdad que dijeron, esta vez se han puesto como muy estupendos de que lo que no afecta a Cataluña y lo que afecte sí, lo que no afecte no. Bueno, pues es que la ley de movilidad sostenible, que ya solo el nombre es para matarlo, en el Senado el PP ha metido una enmienda, ha metido ahí lo de la prórroga de las centrales nucleares. Por eso Junts dice que esa sí la va a apoyar. Claro. Porque el PP ha metido esa enmienda en el Senado. Cuando vaya al Congreso, pues ¿qué va a votar Junts? ¿En contra de la enmienda de que se amplíe las centrales nucleares? Entonces todo tiene, o sea, son así. ¿Sabes sí, yo sí creo que lo de hoy es relevante, porque hasta ahora habían dicho, bueno, que rompían, pero que ya verían si votaban en función de las centrales de Cataluña. Hoy ha dicho Nogueras claramente que no van a apoyar ninguna ley que pues ya te digo yo que esta la prueba. Sí, no, claro. Por lo que acabas de explicar. Pero afortunadamente todas las demás no. Vamos a escuchar esa declaración. Ya te digo yo, Carmen, que yo al que le daba la movilidad sostenible e insostenible era Puigdemont. La movilidad para venirse aquí y acabar entre rejas. Pero ya que estaba la ley, pues aprovechó Vamos para con Nogueras y su anuncio bomba. Pedro Sánchez no podrá aprobar los presupuestos. Pedro Sánchez no podrá aprobar los presupuestos generales del Estado. No podrá aprobar el techo de gasto que deja seca a Cataluña y a los ayuntamientos catalanes, como tampoco podrá aprobar leyes como la Ley Bolaños o la Ley Begoña. El Gobierno ha perdido su capacidad legislativa. Esto es un baño de realidad. Sumar eso es un baño de realidad. Si Pedro Sánchez dijo que iba a gobernar sin Parlamento. Sí, el baño de realidad. Claro. O sea, ¿qué más le da? Me da que le importa lo mismo a Pedro Sánchez que la ducha sin jabón, básicamente. Lleva 3 años sin presupuesto. Y el que está ahora, que no es vigente ni prorrogado ni nada, pero con el que funciona es con un presupuesto paralelo que viene de las normas del COVID, que pueden gastar sin justificar y sin necesidad de hacer los trámites que hay que hacer para gastar cuando no tienes presupuesto, y ya lleva, pues a estas alturas, igual lleva ya 50.000 millones o más. Sí. Porque en cada Consejo de Ministros salen miles de millones por ahí. Ahora, por ejemplo, la subida que le está ofreciendo a los funcionarios... Ya. ¿Eso de dónde? Pues si no tienes presupuesto no puedes. Raúl, que tú sí que consideras que esto le puede poner en apuros. ¿O algo más? Poner en apuros no, porque evidentemente Sánchez no es un gobernante normal y le da igual no tener presupuesto, no tener mayoría en el Parlamento, ni nada, pero sí que le va a impedir sacar adelante leyes en caso de que cumplan. Y cuanto más acorralado esté Sánchez... ¿Pero qué leyes le importan a Sánchez? No, cuidado. No, pero a mí me importa que no salga la ley Bolaños. La ley Bolaños sí es importante. Esa ya había dicho que la iba a votar en contra antes de montar este Bueno, ya, pero si cumplen y no le apoyan ninguna ley es positivo, porque cuanto más acorralado esté este gobierno, más leyes disparatadas se les pueden ocurrir, más cortinas de humo. Todo lo que ha dicho... El gobierno ha utilizado su iniciativa legislativa por un lado, en cuestiones puramente sectarias y si no, en beneficio propio, en crear cortinas de humo, crear debates artificiales y toda esa fuerza. Eso sí que te reconozco
reconozco yo, la ley que me daba más miedo, que me sigue dando más miedo, es la ley Bolaños. Es espeluznante. La ley Bolaños es un golpe... Es cargarse el Estado de Derecho. Exacto, es un golpe definitivo a la justicia y por tanto es un golpe definitivo al Estado de Derecho y por lo tanto a la democracia. Y ahí yo, que es verdad, lo que dice Carmen es verdad, Junts desde el primer momento dijo, no lo vamos a aprobar. Pero todos conocemos a Junts y deben ser una micra menos mentirosos de lo que es Pedro Sánchez. Sobre todo si les das algo. Como le hubiese ofrecido una consulta, un referéndum separatista, van todos en fila como el dominó a decir que viva la ley Bolaños. Esa es la derivada preocupante. Totalmente. ¿Qué les puede ofrecer ahora para que les apoyen? Claro. Bueno, Daniel Sirera, que nos está escuchando allá. Daniel, ¿cómo estás? Ya. ¿Qué tal, don Carlos? Buenas noches. Daniel, responsable del Partido Popular en Barcelona, del grupo parlamentario, ¿no? En el Pleno. Y presidente del partido desde hace 2 días. Anda. Aquí en la ciudad de Barcelona. Vale, perfecto. Pues nada, pues te presentamos así, obviamente, Daniel. Muchas gracias. Daniel, ¿tú te crees esta historia de Junts? Amén ya del tema de la ley Bolaños. ¿Crees que Pedro Sánchez puede modificar algo por este aviso? Bueno, yo creo que a Pedro Sánchez le importa muy poco que Junts diga que va a presentar enmiendas a la totalidad de las leyes, que le vaya a dejar. Pedro Sánchez ha estado gobernando sin presupuestos, ha estado gobernando haciendo... Es decir, yo veo que Junts, si quisiera de verdad dejar caer a Sánchez, pues plantaría otro tipo de acción, ¿no? En este caso, el problema que tiene Junts fundamentalmente ahora es que no sabe qué quiere ser de mayor. Tiene en Cataluña un partido que, por un lado, le está haciendo mucho daño electoralmente, que es Alianza. Tiene también fuga de votos hacia el Partido Popular de aquellas personas que no son separatistas y están en una situación compleja, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que si quisieran de verdad que Pedro Sánchez cayera y que el gobierno de Sánchez cayera, pues harían otra cosa y no hacer ese tipo de declaraciones. Daniel, entre las perlas que han soltado estos días desde Junts, han hablado de ahora tiene que mover pieza el Partido Popular. ¿El Partido Popular tiene que hacer algo con esta gente? No, nosotros lo que queremos es que haya elecciones generales lo antes posible, que los ciudadanos, que los españoles podamos hablar y decir claramente que queremos un gobierno honesto, un gobierno sensato y por tanto no somos nosotros los que tenemos que mover ficha, ¿no? Vamos a la iniciativa que han lanzado desde el Partido Popular de Barcelona, que me parece muy interesante. La prohibición, han reclamado, no manda el Partido Popular allí, con lo cual no lo puede adoptar, pero han reclamado prohibir el niqab y el burka en los espacios públicos, hospitales y escuelas. El niqab y el burka dejan fuera el pañuelo que deja más parte de la cara visible. Sí. ¿Sobre el niqab y el burka puede haber algún tipo de acuerdo? Bueno, yo creo que es difícil, ¿no? Porque tanto la izquierda en Barcelona, el Partido Socialista, los comunes, que son Podemos, Esquerra Republicana, y también una buena parte de Junts, no les parece bien esta propuesta. Nosotros creemos que es una propuesta de sentido común. La gente no puede ir con la cara absolutamente tapada por la calle, no podemos ir con pasamontañas, no se puede ir tapando y degradando lo que significa la mujer, ¿no? La libertad de la mujer, y luego por un tema de seguridad en una ciudad como la de Barcelona, con los niveles de delincuencia tan altos, con 260 robos diarios, con 240 hurtos diarios, pues no es lo normal, ¿no? Que las personas vayan con la cara tapada y no puedan ser identificadas. Ahora me dejas a cuadros, Daniel, al decirme que Junts está en estos momentos con una pelea con Alianza Catalana, en la que están intentando demostrar que están más concienciados con el tema de la inmigración que Alianza Catalana, que directamente es un partido racista. Y resulta que cuando se le plantea una cosa que es de puro sentido común, que es que no puede haber personas con la cara tapada, básicamente por motivos de reconocimiento, y ustedes meten lo de las escuelas, es decir, menores de edad. ¿Qué hace una menor de edad llevando ya una muestra de sumisión al hombre? En ese momento Junts da marcha atrás y dice que no lo respalda. Lo que pasa es que Junts pues depende del día y de con quién hables, ¿no? Es decir, ahora mismo Junts pues no se sabe muy bien ni lo que es, ni lo que quiere ser, ni lo que tiene que ser, ¿no? Fíjese, este viernes pasado yo en el pleno del Ayuntamiento de Barcelona he pedido algo tan sencillo como que en los informes de arrelament, que se dice aquí, los ayuntamientos hacen unos informes para saber si las personas que quieren obtener la residencia están, adaptadas a la sociedad en la que viven, ¿no? Y por tanto, si han cometido algún delito,
pues no tienen un informe favorable. Si no han cometido un delito, tienen un informe favorable. Yo lo que he pedido es que las normas de convivencia también formen parte de ese informe y que, por tanto, si una persona, que esto son casos reales, lanza la basura desde su casa porque el marido no va a sacar la basura y no permite que su mujer baje a la calle sola para tirar la basura, pues la tiran desde el balcón de su casa. Tiran las basuras desde el balcón. ¿En serio? Sí. En las plazas de Barcelona usted podrá ver en los bancos públicos improvisadas peluquerías en las que hay gente que se sienta y otras personas les cortan el pelo. Hay gente que orina, que defeca en la calle. Nosotros hemos pedido que cuando hay una infracción de las normas de convivencia, no digo delitos, las normas de convivencia, estas personas no tengan un informe favorable del ayuntamiento para obtener la residencia. Junts votó en contra el viernes, junto con PSC, Esquerra Republicana y Comunes. Fíjese que le pregunto, Daniel, por Junts, porque del Partido Socialista me lo espero todo, claro. Sí, bueno, pero es que en estos momentos Junts, ya le digo, está en una situación de descomposición absoluta como partido político y cada uno pues toma las decisiones. Fíjate, esto es una cosa, nosotros, a diferencia de Madrid, en las que en Madrid creo que hay más de 300 pistolas Taser en manos de los agentes de la policía local. En Barcelona no hay pistolas Taser. Y cuando hemos pedido que hayan, el Ayuntamiento Socialista ha decidido pues que van a tener 22 pistolas Taser. 22. 22, que es una miseria, porque además lo que piden es que las tengan los mandos y que cuando una gente las necesita llame para que venga al mando. Sí, claro. En fin, es una risa. Se van a instaurar el telepistola, ¿no? Espera que te la llevo. Si no fuera tan grave sería una risa. Pero es que Junts ha votado en contra también. Dios bendito. De que los agentes puedan disponer de pistolas Taser. Y por tanto, en fin... pues, pero el PSOE también, ¿no? Ha votado en contra de todas estas todas las iniciativas que ha dicho. Bueno, el Partido Socialista con los de las Taser, nosotros fue una de las cosas que le pusimos como condición que pudieran tener los agentes de la Policía Local de Barcelona Taser, y estaban por la labor, aunque yo le digo, 22 pistolas Taser para una ciudad de 1.700.000 habitantes, pues me parece una broma. Déjeme que le haga una pregunta, porque mencionan ustedes las escuelas, por lo tanto doy por hecho que se están refiriendo a menores de edad, a alumnos, a chavales que están por debajo de edad universitaria, por lo tanto son menores de edad. ¿Por qué no dan el paso de prohibir el pañuelo entero? Lo digo básicamente porque el hombre musulmán no lleva pañuelo. Por lo tanto, el pañuelo en la mujer lo que es una muestra de sumisión. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que la normativa impediría que pudiéramos hacer las leyes impiden eso, ¿no? Lo que nosotros sí que pedimos es que lo que decimos es que aquellas prendas que tapen absolutamente la cara de una persona no estén permitidas. Por tanto, si una persona va con un pañuelo en la cabeza, pero se le ve absolutamente con total normalidad su rostro, eso no podríamos prohibirlo. Pero a un niño se le permite estar en clase con una gorra, por ejemplo. No, yo estoy convencido de que no. Pues lo que pasa es que eso es normativa interna del centro. Claro, pero entonces, vamos a ver, los niños no pueden, no te puedes poner una gorra. Pero esa decisión ya no la puede tomar un alcalde o un equipo de gobierno. Quien la tiene que tomar es cada colegio. Bueno, ya, pero es que es un sinsentido. Ahí hay sí que es cierto que si hubiera una ley para todo el territorio nacional, como de alguna manera como ha hecho recientemente Portugal, se podría trabajar. Lo que es cierto es que desde una ordenanza de convivencia y civismo como la que se plantea en el Ayuntamiento de Barcelona es lo máximo a lo que podemos llegar, ¿no? Daniel, un abrazo fuerte. Muchas gracias, don Carlos. Nada, muchísimas gracias por entrar con nosotros. Debería ser un asunto nacional y debería abordarse con una ley nacional. Totalmente. Si no estuviésemos, si estuviésemos en lo que teníamos que estar pues como país. Si no te aceptan ni las pistolas Taser. Claro, porque el argumento de la seguridad me parece muy bien, pero yo creo que hay que ir más allá, como decías tú. Es el símbolo de sumisión a la mujer. Lo que pasa es que probablemente haya que revisar también la Constitución en esto, porque hay un choque, en mi opinión, de dos derechos constitucionales, que es por un lado la libertad religiosa, porque se apela a que es un símbolo religioso, pero también, y yo creo que está por encima, el que no cabe la discriminación por razones de sexo, de raza, y es evidente que esto es una discriminación hacia la mujer, y sobre todo en ya una sea menor de de edad. origen religioso, ¿no?
Por tanto, yo creo que se podría hacer una ley nacional. Hay países que lo han hecho. Donde ya se han hecho. En Dinamarca, por ejemplo, la moderna y socialdemócrata Dinamarca ha prohibido en todo a nivel nacional el niqab y el burka. Con el hijab, es decir, el pañuelo tradicional, hay más problemas jurídicos. ¿Creéis que y ya termino. Y en los colegios son menores de edad, por supuesto que hay que prohibir. ¿Creéis que el Partido Socialista va a tener un peaje duro en las próximas elecciones por esta historia? Porque lo que nos ha descrito Daniel Sirera, o sea, ni pistolas Taser, ni ningún tipo de limitación, ni siquiera al burka. Ni siquiera al burka. O sea, yo les veo con una pérdida de contacto con la realidad, con la forma de asumir la inmigración en estos momentos en España. O sea, hace, no sé, 5 años, 6 años, yo tengo la sensación de que la percepción de la población española era distinta. Hemos tenido oleadas de inmigración ilegal potentísimas, descontrolada por completo. Ha entrado un montón de gente que viene de culturas que son cero respetuosas de los derechos de la mujer y del Estado de Derecho. Vamos a dejarnos de historias. Y la población en estos momentos empieza a estar muy cansada de determinadas cuestiones. Yo sé que en cuanto hablas de esto te pone el cartelito de racista, me importa un soberano comino. Esto no tiene nada que ver con razas, tiene que ver con una lucha por la defensa del Estado de Derecho y tiene que ver con una lucha por las libertades y los derechos, que aquí los tenemos y en otros sitios no, y por tanto los tienes que defender. Y quien te viene a violar esos derechos y libertades, tienes que adoptar medidas, evidentemente. Tiene que ver con que una nación es una comunidad política y una comunidad de valores, y evidentemente no digo que no pueda venir la gente, pero el que quiera venir a España tiene que asumir los valores que compartimos como nación y como comunidad. Y las leyes. Y las leyes. Claro, pero las leyes responden a unos valores, a una evolución histórica, a un trasfondo cultural, me parece muy bien que vengan inmigrantes siempre que sea de manera legal, pero tú si vas a vivir a otro país tienes que asumir que hay una serie de valores que en ese país son los que imperan, y si no te gusta, no vayas. Pero es que, por ejemplo, la manada de Pamplona de argelinos, 2 por lo menos o 3 tenían órdenes de expulsión. ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? Vamos a ver. Es que ahí se podría demandar al Estado, la víctima. En Estados Unidos hay más tradición de eso, demandar al Estado porque le han violado unas personas que no tenían que estar en España, y que si están en España es por una negligencia del Estado y las autoridades. Por lo tanto, el Estado, en este caso, o las autoridades competentes, son cómplices o corresponsables de esa violación. Y en Cataluña que preguntas, por eso Junts y todos le deben de tener bastante miedo a este otro partido, a Alianza Catalana, Vamos, más que un nublado, porque está poniendo muchos dedos en llagas, y en Cataluña. Pero es que lo de Barcelona que ha contado, de que el tío tira la basura por el balcón, o sea, es que ahí ya pasa de todo, o sea, ahí ya pasa de todo, peluquerías en la calle, orina, no sé qué. ¿Os habéis fijado en un pequeño detalle? Si os metéis en las redes sociales, en el antiguo Twitter, en X, de Yone Belarra, de la gente de Podemos, de la gente del Partido Socialista, chequead los periodos en los que ha habido manada de no extranjero. Se vienen arriba. Mensajes por todas partes, una incontinencia horrible, claro. Los derechos de las mujeres, el hombre, tal. Cuando es manada de españoles, cuando es manada de extranjeros, ni medio mensaje. Es más, por lo tanto, ni hermana eres mía. Por lo tanto, pregunto yo, ¿aquí quién es el racista? ¿Quién trata distinto al violador? ¿Quién trata distinto a la manada? ¿Quién trata distinto por razas? ¿Quién mira el origen para valorar algo? Perdona, ya la víctima, porque cuando la víctima le han atacado una manada de españoles, es hermana, yo te digo todo. Y si te han atacado unos argelinos, ya no eres hermana ni eres nada. Pero, y esto que decíamos de Junts, se lo puede permitir en Barcelona. Te aseguro que la misma votación es en Mataró o en Tabrasa o en Manresa, en una ciudad más pequeña que Barcelona, Sabadell. Junts, ya no digamos Ripoll, que es de donde procede Alianza Catalana, Junts hubiese votado diferente. Pero claro, en estas grandes ciudades, y tenemos el ejemplo de cómo ha ganado el nuevo alcalde de Nueva York, hay unas élites progresistas que parece que viven al margen de la realidad, que ellos viven muy bien porque viven en guetos donde, bueno, no guetos, pero viven en barrios
barrios donde no hay esos problemas y se permiten todas estas tonterías, que luego al final, cuando se viene o Alianza Catalana en Cataluña o Vox aquí, luego ellos mismos son los que se asustan y dicen ay, que es que crece la extrema derecha, es que lo estáis propiciando vosotros. Urtasun, que dice que van a llegar a 2027 porque tiene unas alianzas, que ¿quién no tiene problemillas? Queda molt, però arribarem al 2027. Queda mucho, pero llegaremos al 2027, a pesar de que estamos teniendo muchas dificultades en la mayoría parlamentaria. Pero ¿quién no los tiene hoy en día? Yo siempre digo que en estos momentos, a pesar de todas las dificultades parlamentarias que tenemos, somos probablemente el gobierno más estable de Europa. Solo hace falta mirar a Francia. Estable d'Europa. Només fa falta mirar a França, ¿no? Están ganando en humor, ¿eh? En un país normal, de verdad, o sea, en el un más país estable de Europa. En un país normal, el día que el propio Sánchez dijo eso, a la vista de lo que ha ocurrido hoy, o sea, esta tarde en un país normal, el gobierno se ha disuelto, las Cortes se han disuelto y se han convocado elecciones, punto. O sea, si tu socio que te daba estabilidad, que era la mayor de Europa, y ya no la tienes, lo normal en un país normal, incluso en Francia, es disolver las Cortes y convocar elecciones. Sí, muy rápido. Estamos en un sistema parlamentario en el que el gobierno no tiene el respaldo de la mayoría del Parlamento. Punto. Es una anomalía clarísima. Bueno, de hecho, lo sitúa en una falta de legitimidad clamorosa. Claro, sí, exacto. Nos vamos a publicidad. Sandra, danos un consejo sobre Legalitas. Volvemos y hablamos de una polémica que se está disparando en la policía, y no me extraña, las peleas de ultras. Bien, ¿quién decide cuántos son los efectivos que se ponen de Policía Nacional para controlarlo? El delegado del gobierno, ¿no? Hay un descontrolcillo, ¿verdad?, en las peleas ultras últimamente en Madrid, ¿verdad? Bueno, pues un consejo para nuestros oyentes es que se hagan de Legalitas. ¿Te quieren echar del trabajo sin la indemnización que te corresponde? ¿Has comprado un coche de segunda mano y te la quieren colar? Pues di no y no te conformes. En Legalitas te ayudan, porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Y solo este mes a un precio inconformista. Así que aprovéchalo. Legalitas y no te conformes. Llama ahora al 900-100-665. Repetimos, 900-100-665. Y además, por ser oyente de Es Radio, tienes un mes gratis. La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Ricardo González Mangas, bienvenido. Buenas noches. A ver, llega la pieza por financiación ilegal del Partido Socialista. ¿Y quién se va de viaje? Pedro Sánchez vuelve a estar de viaje, pese a la que tiene montada entre corrupción, falta de apoyos parlamentarios y demás. Pedro Sánchez está en Brasil, de hecho mañana participará en la conferencia de la ONU sobre cambio climático. Todo esto mientras aquí en España el Partido Popular ha pedido la comparecencia urgente de Pedro Sánchez en el Congreso para que explique cómo pretende garantizar la gobernabilidad de España después de que Junts haya anunciado que va a enmendar todas las leyes del gobierno. Escuchen al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, diciendo hace unos minutos que cree que la ruptura de Junts ahora sí que va en serio. Lo ha dicho a la salida de un acto del 20 minutos. Digo que esto es el bloqueo y, en consecuencia, la ruptura de la estabilidad parlamentaria del gobierno. Esto es lo que parece que va en serio. Pese al órdago de Junts, en el gobierno confían en la negociación con Puigdemont. Fernando Grande Marlaska. Llegar en todo caso a acuerdos para garantizar el crecimiento económico, que yo creo que nadie discute, y un crecimiento económico acompañado de políticas sociales, que es lo que la sociedad nos demanda y lo que llevamos 7 años llevando a cabo. Bueno, pues sobre el relevo de Carlos Mazón al frente de la Generalidad Valenciana, el líder del PP ha pedido prudencia. A Feijóo le han preguntado por las negociaciones entre PP y Vox para buscar a un nuevo presidente valenciano. El líder del Partido Popular ha evitado pronunciarse acerca del nombre de un posible candidato. Lo más importante, en mi opinión, es proseguir con la reconstrucción de Valencia. Este es nuestro objetivo y creo que además los valencianos, después de lo que han sufrido, es lo que se merece. La misma pregunta le han formulado al presidente de Vox, Santiago Abascal, que han coincidido en el mismo acto. No hago apuestas, sobre todo con el Partido Popular, eso es jugar a una lotería muy arriesgada, es casi jugar a la ruleta rusa, porque el Partido Popular dice una cosa en un sitio, otra cosa distinta en otro, y nadie sabe si van a aceptar los mismos planteamientos en un lugar que en otro. Y en Extremadura, el socialista y procesado Miguel Ángel Gallardo ha quitado importancia a los críticos que pidieron que se apartara de la candidatura para las elecciones de diciembre. Recuerden, como dices, Gallardo está procesado por prevaricación y tráfico de influencias en el caso de la presunta colocación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz. Según un vídeo que reveló ayer el diario El Mundo, el presidente de la Diputación de Cáceres, el socialista Miguel Ángel Morales, le pidió el pasado sábado en una ejecutiva del partido a puerta cerrada que diera un paso al lado por el bien del partido.
partido. No es el mejor candidato para tener el cartón electoral, porque por encima de Miguel Ángel Gallardo y de Pedro Sánchez está el Partido Socialista Obrero Español. Respeto a los militantes de este comité, que son los que tienen que decidir quién es el candidato a la realidad. Como han podido escuchar, eran muchos en la sala los que aplaudían. Pese a esto, hoy Gallardo ha dicho lo siguiente. Es una minoría de compañeros, 4 de 32 que participaron y de 333 se aprobó por unanimidad. Son opiniones que siempre sirven para enriquecer. Y 2 titulares más de este boletín de noticias, Carlos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, viajará a España de visita oficial en los próximos días, donde se reunirá con el presidente Pedro Sánchez. Y también de la crónica internacional, Israel ha lanzado una oleada de bombardeos contra los terroristas de Hamas en el sur del Líbano. Israel les ataca porque considera que se están rearmando de nuevo. Bueno, pues vamos a ir con otro tema que a mí me preocupa muchísimo. Creo que nos está escuchando ya Serafín Giraldo. Serafín, ¿cómo estás? Hola, Carlos, muy buenas, ¿qué tal? Serafín, bienvenido, inspector jefe de policía, portavoz de la asociación H50. Y yo decía que me preocupa mucho porque veo que se están disparando comportamientos que tengo la sensación de que con la profesionalidad que tiene nuestra policía serían fácilmente atajables. Me estoy refiriendo a esos enfrentamientos que ha habido de ultras, totalmente previsibles. O sea, el Rayo tiene una hinchada, que son los bucaneros, que tiene una penetración de extrema izquierda brutal, y enfrente tenían a un partido, tenían un equipo, que es un equipo polaco, el Lech Poznan, que tiene una hinchada que está identificada policialmente con elementos de extrema derecha, neonazis, efectivamente. Es decir, que iba a haber un choque era totalmente previsible. Vamos, básicamente que si tuviéramos que apostar habíamos ganado seguro. Pero vemos una extraña dotación reducida, que eso no lo determinan los mandos policiales de la policía, lo determina la delegación del gobierno, y te lo pregunto directamente, Serafín, ¿alguien está jugando a convertir la Comunidad de Madrid en algo más inseguro? Evidentemente la pregunta es correcta, certera y muy buena, pero de difícil respuesta por parte de un policía. Nosotros, si nos dejaran trabajar, como ha ocurrido hoy, que teníamos a 150 hombres de UIP y a 400 más entre UPR, Seguridad Ciudadana, Información, Policía Local y los vigilantes de seguridad que evidentemente forman parte del dispositivo, pues en principio no ha pasado nada y es previsible que si pasa, pasa menos de lo que puede pasar si no hay gente como no había ayer. En definitiva, ayer lo que no había era policías y como muy bien has dicho y quiero resaltar, eso no depende de la Policía Nacional, que sabemos trabajar en este tipo de operativos. Depende de delegación de gobierno. Es decir, que la información que tenemos es correcta, ¿verdad? La dotación policial era clarísimamente reducida para la gravedad que podía tener el acto, ¿no? Efectivamente, y reitero, sobre todo reiterar, hoy la dotación es correcta, no, correctísima, ayer no. Es decir, que según salen las informaciones, según se critica, se pone el parche. Claro, es que ayer, hasta que cuela sí, y cuando ya no cuela vamos a disimular. Efectivamente, ayer se enfrentaron pues más o menos 150 bucaneros con otros 150 ultras de polacos. Estos 150 y 150 con una buena dotación policial, las tres unidades de UIP que hay hoy, pues evidente no hubieran abierto telediarios, no hubieran pasado los informativos, o hubieran pasado como algo accesorio y no como pues lo que pasó ayer, la turba que pasó ayer. Pasó algo parecido con la Vuelta Ciclista, ¿verdad? Evidentemente, y además aquí lo denunciamos, no sé si lo recuerdas, también me llamaste, hicimos una entrevista y pedí sobre todo que nos dejaran trabajar, porque cada vez que entra un político a enturbiar, cada vez que entra un político a hacer política con la policía, pasa lo que pasó en la Vuelta Ciclista y pasa lo que pasó ayer. Reitero, tanto en uno como en otro hay que pedir responsabilidades a delegación de gobierno. Hoy no. Hoy hay 150 miembros de UIP y 400 de otras unidades. Hoy es difícil que estos radicales, que estos violentos puedan hacer algo. Evidentemente es imposible evitarlo, pero es difícil que lleguen al nivel que llegaron ayer. Y pasó lo mismo que estoy recordando cuando la delegación del gobierno decidió autorizar una marcha neonazi por el barrio donde más concentración de discotecas, de bares, incluso de viviendas de población homosexual hay en Madrid, en Chueca, que decidieron que la autorizaban justo después del famoso fracaso de aquellas declaraciones de Fernando Grande Marlaska con una cosa que se ha conocido popularmente como el bulo del culo, que fue diciendo que una persona, un homosexual, que la habían marcado y se lanzó una noticia que era falsa de
arriba abajo, de que si tal, por la inseguridad en Madrid, por el odio generado por partidos como el PP y Vox, se le había metido en un portal y se le había marcado el culo, perdón por la expresión, pero que es así, el culo con la palabra maricón, y luego resultó que era una práctica consentida y de hecho parece que pagada. Y como había hecho el ridículo, el ministro, para no variar, resulta que decidieron que había que autorizar una marcha para demostrar que sí que había inseguridad. Hombre, claro, si la provocas, claro que la hay. Claro, nuestro problema, si me permites, Carlos, es político. Cada vez que un político entra en seguridad ciudadana, pasa lo que pasa. Y los 3 ejemplos que has puesto, pues dicen un poco lo que nos pasa a la policía cuando tenemos que intervenir en grandes concentraciones de personas. Cuando un político se mete, tenemos ese problema. Serafín, ¿cómo lleva esta instrumentalización, utilización, manipulación la gente de las UIPs, los antidisturbios? Porque en el fondo, cuando tú sacas una dotación reducida, claro que se está jugando con la inseguridad de todos los madrileños o de todos los ciudadanos, pero también de ellos. Es que a la policía tiene una función. El hecho de que haya más dotación, de que puedan tener un material mejor, las famosas pelotas antidisturbios, es disuasorio. Para empezar, los primeros a los que proteges a los propios policías. Están jugando con la población en general y con la propia policía. Te lo voy a dar un titular, y un titular en una palabra: frustración. Ya. Así es como nos sentimos. Sí, por eso en todas y cómo se sienten las unidades de UIP, pero no solo las unidades de UIP. Ya. UPR, Seguridad Ciudadana, Caballería, que hace una labor espectacular. El hecho de no utilizar, por ejemplo, caballería en determinadas manifestaciones como la Vuelta Ciclista, pues dice un poco de que eso está organizado por un político y no por un policía. Pues Serafín, manda un abrazo muy fuerte a todos tus compañeros. Nosotros no podemos darles la equiparación salarial, por desgracia. Nosotros no podemos daros más equipación ni más efectivos, pero por lo menos os podemos dar un poco de cariño. Te aseguro que nos escuchan, y en este momento, porque he avisado a mayor parte de ellos que los tengo por grupos de WhatsApp. Y mientras ahora mismo están trabajando en el partido, que por cierto creo que va perdiendo, el Rayo Vallecano, te aseguro que nos están escuchando. Pues un abrazo muy fuerte para todos. Lo podemos decir más alto, pero más claro. Serafín, otro abrazo para ti. Un abrazo, Carlos. No, es que luego hay 2 detenidos y 20 policías heridos. Hombre, pero ¿qué consideración va a tener a la policía un señor como el señor Martín, que dijo que Bildu hacía más por España que los que llevan la pulsera con la bandera, cuando Bildu, brazo político de ETA, una organización que se caracterizó, entre otras cosas, por matar policías y que con esto hace con tiros en la nuca? Pero en este caso en concreto era tan previsible. No hace falta ser experto en seguridad, ni con saber un poco de fútbol, o bueno, cualquier persona, que solo caben 2 hipótesis: o incompetencia manifiesta o maldad, bueno, o una tercera, la combinación de las dos, que es incompetente y malvado. Pero si incompetente, si tú lo que tienes que hacer es caso a la policía, si la policía cree que ese acto necesita X, como hoy, ¿cuánto necesita? Tú no tienes por qué saber si necesitas 150 policías o 200. La policía, eso está la policía. La policía trabaja muy bien. Lo que pasa es que pasa lo que pasa, que Madrid tiene que irse a la porra, porque como ya la dan por perdida, pues que sea un puñetero desastre la policía, y que se desborde todo. Aunque el partido se celebra hoy, la policía sabe, porque trabaja bien, que los ultras llegan el día anterior. ¿Y qué policía se necesita? Que quedan para montar estos follones. Mira, yo hay otra cosa. A través de las redes sociales. Y hay otra cosa que es por la decisión del señor Martín. Un día habrá que hablar de las estructuras de los cuerpos, porque la policía, el mando policial acaba en el DAO, ¿vale? Pero por encima le han puesto una boina que va a dar la casualidad que en estos momentos es un tal Francisco Pardo Piqueras, amigo de infinidad de actividades empresariales de José Bono. ¿Qué pinta ese señor ahí alterando los criterios técnicos? Ya está por encima un secretario de Estado de Seguridad, ya está por encima un ministro. ¿Cuál es la función de incrustar a un político dentro de la propia estructura policial? La de manosear a la policía, exacto, ¿no? Que Dios bendito. Pero bueno, vamos, hablabas tú, Raúl, de respeto, de falta de respeto. Venga, vamos con falta de respeto, Lucía, y ahora con las víctimas de la Dana, que por lo visto, para que puedan entrar en una comisión de investigación del Congreso de los Diputados controlado por el PSOE, tienes que pasar el corte de ser víctima y no ir a criticar a Pedro Sánchez. ¡Qué bien!
Sí, el Congreso de los Diputados ha vetado en la Comisión de Investigación sobre la gestión de la Dana las familias críticas con la gestión de Pedro Sánchez. Así consta en un escrito remitido al Congreso por la abogada Pilar Esquinas, donde se habla de silencio selectivo hacia las víctimas más incómodas políticamente. El documento solicita expresamente que se registre oficialmente la personación formal y la posibilidad de comparecer públicamente ante los diputados de Yolanda Garrido y de la Asociación Unión del Pueblo 29, que se les conceda una fecha de comparecencia con carácter preferente y que se les facilite el acceso a toda la documentación de la que se disponga la comisión. Casualmente, Yolanda Garrido fue una de las familiares de las víctimas que hace una semana alzaron la voz durante el funeral de la Dana para criticar la gestión de la catástrofe por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En declaraciones a este programa, Mary Villanueva, fundadora de la Asociación Unión del Pueblo 29, que perdió a su padre en la catástrofe, nos explicaba cómo, después de impulsar una campaña de recogida de firmas para que se abriera una comisión independiente, de movilizarse luchando contra la burocracia, pues se les ha dejado de lado tanto en el Congreso como en las Cortes Valencianas. Yo ya llevo diciendo todos estos meses, sobre todo en los plenos de Catarroja, que estoy totalmente en contra de la politización que se está haciendo de las víctimas, que con mi padre no se hace política, que todo esto es culpa de los políticos. Me da igual el color porque son todos unos impresentables y encima tengo que verme en esta situación de que después de recoger casi 200.000 firmas, pues no sea bienvenida en la comisión ni aquí en las Cortes y vayan en nombre de todas las víctimas otras personas que sus intereses no creo que sean los mismos que los míos. El caso Carlos, pues ha generado malestar en una parte de las familias afectadas que reclaman una investigación sin filtros, sin exclusiones partidistas, teniendo en cuenta las comparecencias de esta semana, que entre otras asociaciones que tienen entre sus dirigentes a miembros de Compromís. Bueno, pues como nuestra obligación es dar voz a este tipo de personas, hoy no hemos podido contactar con Mary por motivos suyos personales que le vamos a achacar a la pobre. El lunes vamos a intentar contactar con ella. Y todo lo que no le dejen decir en el Congreso de los Diputados, que lo diga aquí. O sea, es muy básico. Ahora, me parece de puñetera vergüenza que estén seleccionando políticamente a las víctimas. Dios bendito. Es asqueroso cómo utilizan a las víctimas. Simplemente son una herramienta para hacer política desde su punto de vista. Totalmente. Y encima lo hacen desde esa atalaya de supuesta superioridad moral y vimos los días previos al funeral como desde toda la izquierda mediática y se buscaba una manipulación emocional que claro, esta gente ha sufrido mucho y es gente vulnerable y es muy fácil de manipular, o sea, utilizando la cuestión emocional para dirigirlas políticamente solo contra una persona. Y yo entiendo que haya indignación con las autoridades, pues claro, pero no todos, solo con Mazón. Con todos. Porque si a los 4 días en Paiporta no había ni Dios, ni un policía, ni un militar, ni un bombero, no es culpa solo de Mazón. Por supuesto. No, si la cosa es muy sencilla. Es que las víctimas se las ha utilizado, no se las ha utilizado ahora, se las ha utilizado desde el día 1. Se viene preparando esto. No, y desde el día 1. Y el funeral. Si quieren ayuda, que la pidan. Eso es dejar a las víctimas y que luego carguen contra... que la cosa es muy sencilla. Falló la administración autonómica, es decir, el PP de allí, sí, por todas partes. Por supuesto, eso no lo niega nadie. Claro que falló. No lo niega nadie. Falló Teresa Rivera, falló y sigue fallando, pero ¿dónde está Teresa Rivera? De manera más evidente, pero esto sí que lo niega una parte de la opinión pública. A mí que lo niegue quien quiera. La ministra de Defensa esa es la diferencia. Y el ministro del Interior... O sea, Teresa Rivera estaba en París, mientras estaban los cuerpos flotando, estaba en París negociando su nuevo cargo. Su nuevo cargo de vicepresidenta de la Unión Europea. Estaba en París y no se volvió, se fue a Bruselas. Sí, a terminar de negociar. Y en el Congreso estaban con lo de RTV, que era muy importante. Enseguida, cazar los Grande Marlaska, en vez de declarar el estado de emergencia, que tiene obligación de hacerlo, que tenía obligación de hacerlo, estaba en el Senado de su puesto portavoz defendiendo a capa y espada su sanchidad. Teresa Rivera, como ministra, en el ejercicio de sus funciones, canceló o pospuso o descartó una obra en el Barranco del Pollo que hubiese evitado la tragedia o la hubiese reducido mucho. Eso sí que lo hubiese Pero perdona, reducido. Un año después sigue igual. Sí, igual. Sigue igual, porque han tenido un año para hacer algo en el Barranco del Pollo. Y ya hay otra vicepresidenta, ministra,
tampoco ha hecho nada. Porque y era la que estaba, la que les ha lo de las sucedido. cifras es una vergüenza, Las víctimas nos importan, o les importan como herramienta política para ir contra más. Pero luego importa más la hermana nutria, la hermana trucha y el que no se puede alterar la naturaleza. La nueva Agesen, la nueva Teresa Rivera, ya ha tenido la primera experiencia de las glorias y de las alegrías ultraecologistas, que fue el apagón, no nos olvidemos. Apagón inicial en España, apagón posterior en Canarias y últimamente en el último mes hemos tenido otros dos apagones locales. O sea que vamos de apagón en apagón. Y que tampoco se ha hecho nada desde el apagón para evitar que se vuelva a producir. No, perdona, cobrarnos en el recibo, cobrarnos en el recibo el coste del apagón. Pero en el caso sin decirnos todavía realmente, de verdad, aunque lo sepamos, no, decirnos públicamente, vaya usted allí y cuente qué es lo que pasó. ¿Cómo es posible que el mix energético cambiara radicalmente después del apagón? Algo tendrá que ver, digo yo, que hayan cambiado ustedes, que hicieran la prueba en Semana Santa y como son tan listos, lo hicieron en Semana Santa y claro, como no había empresas, no había industria, funcionó. Mira, el martes... Resulta que el lunes, pues ya... El martes por la noche estuve yo en un programa en Código 10, en 4, donde llevaron a 3 personas. 3 personas víctimas de la Dana. Una iba con el pañuelo palestino y tal, por lo tanto deduzco que muy de derechas no debía ser. Las otras 2 personas, pues 2 personas víctimas y se acabó. Bien, las 3 no dejaron a títere con cabeza. O sea, las 3 señalaron a la Administración Nacional, a la Administración Local, a la Administración Autonómica. ¿Perdón? O sea, ¿cuál es la técnica de preselección que se está haciendo de las víctimas para convertir una catástrofe en un arma arrojadiza para ir a política? una comisión como esta no te bastes solo con ser víctima, sino que haya una asociación filtrando quién puede ir y quién no. A esta comisión, cualquier persona que haya perdido a su padre, a su hijo, a su hermano, tiene que tener el derecho de declarar. Tienes que acreditar que solo te vas a meter con Mazón. No, tienes que acreditar que solo te vas a meter con Mazón. ¿Qué legitimidad tiene esa asociación? Esa asociación es un grupo de víctimas. No sé por qué me acuerdo mucho de Pilar Manjón con estas cosas. Me viene a la cabeza. Mira, esta mujer... comisiones de investigación, asociaciones de víctimas... Lo que ha dicho esta mujer... Utilización de las víctimas, discursos preparados... Es que ya lo hemos visto. Lo que ha dicho esta mujer, que es que yo no tengo... yo no pienso como esa persona. Soy víctima también. Todos los políticos son unos impresentables, hablaba de todos. Exacto. Ni siquiera es que venga una asociación y diga ahora, no, el malo es Pedro Sánchez. No, ella hablaba de todos, pero ¿por qué a esa parte se les excluye? Es que tiene la asociación de esta mujer, de esta chica, de Mary Villanueva, acumula efectivamente a 200.000 personas. ¿Cuál ha sido el criterio para sacarla? ¿Cuál ha sido? Aparte del político, ¿cuál ha sido? Pues que solo se iba a meter... ¿No tiene representación? ¿Con 200.000 personas no tiene representación? Pero a lo mejor pensaban que no se iba a meter solo con Mazón. A lo mejor pensaban si no tuviese representación, ¿no tienen tiempo sus señorías de escuchar? O sea, tanto nos preocupan las víctimas y ahora tenemos que seleccionar solo a unas pocas porque si no van a perder mucho tiempo escuchándolas. ¿Os acordáis de la treta que utilizó en el homenaje, o como lo queramos llamar cada uno, porque eso al final, de respeto a las víctimas, tuvo poco? El último, el organizado por su santidad. Escudarse en los Reyes. Donde dejó solo, efectivamente, a Carlos Mazón para que se viera en un paseillo con víctimas, y él se iba a una sala privada donde habían preseleccionado a determinadas víctimas y se iba con el argumento de el rey tiene que estar ahí, que hay que recordarlo, que previamente le prohibieron al rey ir a saludar a las víctimas, ir a hablar con las víctimas. Le llevaron a una sala privada y como el rey tiene que ir siempre acompañado por un miembro del gobierno, qué casualidad, el miembro del gobierno era Pedro Sánchez. Yo ya empiezo a dudar de todo, porque claro, si estoy viendo que en el Congreso de los Diputados ha habido preselección de las víctimas, ¿por qué no tengo que pensar que en todo el resto Pedro Sánchez está preseleccionando? Por favor. El acto ese, que no fue un funeral, el homenaje ese, se preparó concienzudamente para que pasara lo que pasó. La escenografía, como acabas de comentar, de dónde se situó cada uno. Y como dije antes y quiero insistir, la manipulación emocional en los días previos de las víctimas para que fuesen lo más excitadas posibles contra Carlos Mazón. Estaba todo preparado, hasta el punto de que algunos medios días antes publicamos con la palabra encerrona, o sea que a nadie le podía sorprender, lo sabíamos, emboscada, encerrona, estaba publicado. Ignacio Escudero, vamos con una empresa, con una entidad que sí que se dedica al cuidado de la gente, hablamos de la Caixa y en este caso en concreto de gente mayor.
Sí, la participación cultural aumenta la creatividad, mejora la salud, favorece el crecimiento personal y en el ámbito individual, además, la cultura nos hace más felices y refuerza el capital social, algo que es necesario en personas acostumbradas a vivir por y para las necesidades de otras. La psicóloga y docente en el programa Escuela de Cuidadores de la Fundación La Caixa, Marta Gutiérrez, describe así cómo se sienten estas personas. Lo que encontramos es como una sensación de estar perdidas, de necesitar como formación, pero también acompañamiento, de un sentimiento de soledad que muchas veces proviene de un aislamiento real. Bueno, que es un programa, el programa se denomina Cultura para Todos y es de la Fundación La Caixa, centrado en su gran mayoría, bueno, en gente mayor, pero sobre todo en su gran mayoría en mujeres de más de 60 años. Sí, personas que cuidan a padres o madres que están enfermos. Y a través de esta escuela, la Fundación La Caixa hace ver a las personas que el mundo que les rodea también está hecho para ellas mismas, que la necesidad absorbente de cuidar a una madre, un padre o cualquier persona que pueda estar enferma o necesitada de asistencia no es incompatible con una vida social o el acceso a estas experiencias que ayudan a compartir vivencias entre gente que conoce lo que es la vida del cuidador. Rosa es una participante de este programa que ha comprendido el error natural de olvidarse de uno mismo. El resto de tu vida prácticamente gira en torno al cuidado de la persona, que un poco depende de ti, ¿no? Es bastante complicado. Las situaciones del cuidador hacen que en muchas ocasiones te dé la sensación de que no te puedes permitir tampoco tener ningún tiempo para ti, ¿no? Y es un grave error. Inma es otra participante que gracias a la Fundación La Caixa ha logrado también conocer la posibilidad del mundo que les rodea y la necesidad de no perder, en medio de la responsabilidad de cuidar a una persona, la perspectiva de ser uno mismo. En el caso de Inma, destaca también los beneficios que tiene el cuidar de una persona, pero sin perder esa visión particular que hay que tener sobre el tiempo para la actividad personal. Cosa que me llevó a crecer como persona y bueno, y también hacerme, yo creo que una versión un poquito mejor de mí misma. El kit de la cuestión es cuidar al cuidador. Yo creo que incluso cuidar al cuidador desde el cariño, desde la comprensión y entender que el cuidado a veces es una tarea 24/7 y que fundamentalmente se alarga muchísimo en el tiempo y eso genera un desgaste muy, muy importante, ¿no? En la misma línea habla Rosa, que agradece la posibilidad de compartir experiencias con gente que, sobre todo, vive en primera persona las mismas situaciones, lo que facilita la comunicación y el entendimiento. Aprendes de los demás y al mismo tiempo pues te permite pues eso, ¿no? Un poco expresar a veces situaciones que de otra manera pues un poco se quedan ahí, ¿no? Se interiorizan y se enquistan, ¿no? Un beneficio que va más allá de lo cultural y que puede servir para evitar muchos problemas derivados de ese desgaste y aislamiento que puede producirse a través de dedicarle todo el tiempo al cuidado de una persona, algo terapéutico, como señala Inma. Encontrarte con personas que están pasando por los mismos procesos, porque entonces hay poco que explicar porque automáticamente ya te entiendes. Y creo que es incluso terapéutico este tipo de espacios, de tiempo, donde puedes conectar con el arte, donde puedes cuidarte activamente de ti misma. Este programa de la Fundación La Caixa tiene como objetivo eliminar barreras y facilitar el acceso a la cultura a quienes más lo necesitan, personas que en algún momento de su ciclo vital se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Danos esa última noticia que está saliendo ahora, Sandra. Sí, esta semana hablábamos ayer con Nicolás Pascual de la parte de la presencia de drones en Bruselas, pues tenemos noticia de última hora, suspendido el tráfico aéreo en la ciudad sueca de Gotemburgo por la presencia de drones. Nada, señor Sánchez, siga escatimando el dinero que destinamos de todos los españoles, que no es suyo, en defensa, ¿eh? Muy bien. Bueno, nos vamos a ir a publicidad, volvemos, vamos a hablar con Domingo Soriano del bolso. El bolso de las primicas se fueron a... Las primitas, es que hay que decirlo así. 20 euros eran, ¿no? 25 euros. La historia, que sea... Bien, pues la historia, resulta que ya hay comunicado de la patronal de marcas que está con un enfado de 3 pares de narices. La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta.